de hombres desnudos, como Laoconte y sus hijos. Regresemos a la ilustración 69. Son asaltados por monstruos y serpientes, pero su lucha no es desesperanzada. La luz que brilla en las sombras puede hacerles triunfar sobre los poderes maléficos. La pila bautismal de una iglesia de Leija, en Bélgica, labrada hacia 1113, nos proporciona otro ejemplo de la intervención de los teólogos aconsejado por los artistas. Veamos la ilustración 118. Es de bronce y tiene en la parte central un relieve con el bautismo de Cristo, el tema más adecuado para una pila bautismal. Contiene inscripciones latinas que explican el sentido de cada figura. Por ejemplo, leemos ángeles ministrantes, ministros angélicos, sobre las dos figuras que aguardan en la orilla del río Jordán para recibir a Cristo. Pero no solamente estas inscripciones subrayan la importancia conferida a la significación de cada detalle. También al conjunto de la pila se le ha dado un sentido semejante. Ni siquiera los toros sobre los que descansan están ahí simplemente con fines ornamentales o decorativos. Leemos en la Biblia, Crónicas 2:4, cómo el rey Salomón contrató a un hábil artesano en Tiro, en Fenicia, experto en la fundición de bronce. Entre las diferentes cosas que le encargó destinadas al templo de Jerusalén, la Biblia describe: hizo el mar de metal fundido, de 10 codos de borde a borde. Era enteramente redondo. Se apoyaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al oeste, 3 mirando al sur y 3 mirando al este. El mar estaba sobre ellos, quedando sus partes traseras hacia el interior. Este modo fue sagrado, por consiguiente, que el artista de Leija, que también era un gran experto en la fundición, se vio obligado a tener presente 2000 años o más después de la época de Salomón. Las formas empleadas por el artista para las imágenes de Cristo, los ángeles y San Juan el Bautista parecen más naturales y al propio tiempo más serenas y majestuosas que las puertas de bronce de la catedral de Hildesheim, en la ilustración 108. Recordemos que en el siglo XII es el de las cruzadas. Existía, por tanto, un contacto mayor que antes con las del arte bizantino, y muchos artistas de este siglo trataron de imitar y emular las majestuosas imágenes sagradas de la Iglesia de Oriente. Ahora veamos la ilustración 88 y 89. En ninguna otra época, en efecto, se aproximó tanto el arte europeo con esos ideales de arte oriental como en la plenitud del estilo romántico. Hemos visto la disposición rígida y solemne de las estructuras de Arles, la ilustración 115 y 16, y observemos el mismo espíritu de muchos manuscritos iluminados del siglo XII. La ilustración 119, por ejemplo, representa la Anunciación. Parece casi tan rígida e inexpresiva como un relieve egipcio. La Virgen está vista de frente, con las manos levantadas en actitud de sorpresa, mientras la paloma del Espíritu Santo desciende sobre ella. El ángel está visto de medio perfil, con la mano derecha extendida en un ademán de que en el arte medieval significa el acto de hablar. Si al contemplar una imagen semejante esperamos una vívida ilustración de una escena real, experimentamos un desencanto. Pero si recordamos una vez más que el artista no se proponía una imitación de formas naturales, sino más bien una distribución de símbolos sagrados tradicionales, todos los cuales eran necesarios para ilustrar el misterio de la Anunciación, ya no echaremos en falta lo que nunca se propuso ofrecernos. Debemos darnos cuenta de cuán grandes eran las posibilidades que se abrían ante los artistas tan pronto como decisivamente descartaban toda la ambición de representar las cosas tal como las vemos. La ilustración 120 ofrece una página de un calendario destinado a un monasterio alemán. Señala las principales festividades de los santos que tenían que ser celebradas en el mes de octubre,
pero a diferencia de nuestros almanaques, no las señala solamente con palabras, sino también por medio de ilustraciones. En el centro, debajo de los arcos, vemos a Sin Bilimaro, el sacerdote, y a Sanjal, con el báculo de obispo y un compañero que lleva una impedimenta de un misionero. Los curiosos dibujos de las partes superiores e inferior ilustran la narración de los dos martirios evocados en octubre. Posteriormente, cuando el arte volvió a la pormenorizada representación de la naturaleza, tan crueles escenas eran a menudo pintadas con una gran profusión de detalles horribles. Nuestro artista era capaz de soslayar todo eso, para evocarnos a Sangerión y a sus compañeros, cuyas cabezas fueron cortadas y echadas a un pozo, contribuyó los troncos descabezados dentro de un claro círculo en torno al pozo. Santa Úrsula, quien, según cuenta la leyenda, fue martirizada en unión de sus 11,000 vírgenes por los verdugos. Aparece en un trono literalmente rodeada por todas sus seguidoras. Un desagradable salvaje, con arcos y flechas, y un hombre blandiendo su espada están situados a los dos lados y amenazan a la santa. Podemos leer el asunto en la página sin vernos obligados a representar cómo pudo producirse y apreciar cómo el artista podía prescindir de cualquier ilusión espacial o acción dramática, cómo podía distribuir sus figuras y sus formas de acuerdo con líneas puramente ornamentales. La pintura se hallaba realmente en camino de convertirse en una forma de escribir mediante imágenes, pero este retorno a métodos de representación más simplificados confirió al artista medieval una nueva libertad para hacer experimentos con más complejas formas de composición. Composición, poner junto. Todos estos métodos, las enseñanzas de la Iglesia, no habrían podido ser traducidas nunca a formas visibles. Y lo mismo que con las formas, sucede con los colores. Dado que los artistas ya no se sentían obligados a estudiar e imitar las gradaciones reales de las manchas que aparecen en la naturaleza, pudieron elegir libremente cualquier color que les gustara para sus ilustraciones. El oro brillante y los luminosos azules de sus obras de orfebrería, los colores intensos de sus libros iluminados, el rojo encendido y los verdes profundos de sus vidrieras, podemos ver la ilustración 121, muestran que esos maestros hicieron buen uso de su independización de la naturaleza. Verse libres de la necesidad de imitar el mundo de las cosas visibles fue lo que les permitió transmitir la idea de lo sobrenatural. Y ahora, a partir de aquí nos damos cuenta de todo lo que ha cambiado, cómo fue la transformación. Primero, en el concepto de las imágenes que se fueron reestructurando con el tiempo, creando a lo mejor ciertos sentidos de dolor o de amenaza, por decirlo de algún modo, para las sociedades a lo mejor que no sabían leer, que no conocían el latín, porque era la forma como se comunicaban en ese entonces los mensajes de la iglesia en latín. Y pues por medio de imágenes se dejaban ahí vivos los recuerdos o las amenazas o las esperanzas que se pudiesen llegar a tener según desde el punto en el que se observe, ¿no? Espero que con los programas anteriores, más este programa que hemos estado haciendo, llevemos una línea de conocimiento en esto que vamos avanzando, porque ahorita hablamos de la arquitectura y de las pinturas que se hicieron dentro de esas catedrales. Y pues hay muchísimos libros que hablan sobre lo mismo, pero yo les puedo recomendar un libro que se llama Las catedrales no recuerdo ahorita. Pero les voy a dejar aquí en los mensajes el nombre del libro con su autor,
también lo leí hace como 20 años quizás y se me hizo muy curioso porque ahí habla un poquito de la estructura, sobre todo este tipo de tiempo, ¿no? Que estamos hablando del siglo XII, en el tiempo en el que todavía se vive una edad media y pues estamos por salir de ella y cómo se empezó a trabajar en el siglo XII después de las cruzadas, cómo se fomentó una espiritualidad, una forma de cristiandad tan dura, tan estricta y que nos fue llevando con el tiempo a, pues, a lo que actualmente tenemos, ¿no? Esas ideas fundamentalistas que se prestan en las diferentes religiones por tratar de defender una idea, un ideal, una creencia, una fe, un dogma. Y pues nada, espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo muy caluroso. Hoy siendo viernes, espero que tengan un buen fin de semana. Pues nos escuchamos el día de mañana con nuestro programa de política. Recuerden que el día de Sabatum tenemos programa de política. Historia política más que nada porque no es una política actual. Esperemos con el tiempo llegar a la política actual, pero ahorita como lo hacemos aquí con esto de la historia del arte, hemos ido hablando de las diferentes corrientes políticas que existen, así como aquí, y pues los invito a que nos escuchen en nuestros programas anteriores de Loving Dice, que hablamos un poquito sobre lo que es la historia del mundo, y apenas la semana pasada tocamos este tema de las cruzadas y ahorita vamos con el papado. La próxima semana creo que tomamos el papado y en esta cruzada, en esta semana anterior se habló sobre las cruzadas. Los invito a que pudiesen tener una línea para que más o menos vayamos aprendiendo juntos todo esto, ¿no? De lo que vamos hablando ahorita en la historia del arte, pero también la cierta historia del mundo. Les mando un abrazo muy fuerte, donde sea que me escuchen. Agradezco mucho que se tomen el tiempo para descargarnos. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube como Crónica Lunares de Sun y pues nos escuchamos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar.